objetos en movimiento que describen trayectorias circulares, ¿vale? Trayectorias donde se está girando, está cambiando la dirección. Aquí, si partimos, por ejemplo, desde aquí, tenéis que tener en cuenta que estamos girando un ángulo en concreto. ¿Lo veis? Es decir, si yo me muevo desde aquí hasta aquí, me he movido un ángulo en concreto, ¿vale? Este ángulo lo vamos a llamar teta, ¿vale? Esto que yo me muevo es exactamente igual que el espacio que yo recorría cuando lo recorría en un MRU. De manera que si este es mi ángulo inicial y este es mi ángulo final, ¿cuál será mi ángulo al final? Donde estaba yo al principio, más lo que yo haya recorrido en un tiempo determinado. Esto es exactamente igual. Esto creo que ya lo teníais también en el vídeo que os pasé. Pero básicamente es igual que la que tenéis en MRU. En MRUA, más bien. Esto es una velocidad, no hace gracia. Ahora que lo estoy viendo y digo, ¿y qué he puesto ahí aquí? Si lo puedo poner un poco más grande. Sí, de forma rudimentaria. Sí, claro. También es que yo igual estoy haciendo la letra pequeña, ¿eh? Ahora lo hago más grande. ¿Veis mejor? Madre mía, es que al final no voy a tener espacio aquí, pero está bien, está de puta madre. Vale, vamos allá. Tenemos que si yo el espacio donde estoy, ¿vale? El espacio, digamos, que yo voy a recorrer depende de mi velocidad y del tiempo que yo mantenga esa velocidad. En un MCU va a pasar lo mismo. El ángulo al que yo voy a ir depende del ángulo del que yo empiezo y también depende de una velocidad por un tiempo. La velocidad en MCU se llama velocidad angular, ¿vale? Se representa como una omega. S es la posición, Liz. Es decir, es en qué posición estoy al principio y al final. Por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniforme, esta sería, por ejemplo, mi posición inicial, que suele ser 0, y esta es mi posición final. Imagínate que si yo digo que esto es 100 metros, el espacio que yo he recorrido es la resta, 100 menos 0. ¿Vale? Vale, vamos con esta. Esto que tenéis aquí, esta W así curva rara, se llama velocidad angular. ¿Vale? Y la velocidad angular se va a medir en radianes por segundo. Fijaos que la velocidad se medía en metros por segundo. ¿Qué son los radianes? Habéis dado ya trigonometría en mates, ¿verdad? Vale. Los radianes básicamente, bueno, los radianes básicamente va a ser una manera que tenemos de medir ángulos, ¿vale? Es básicamente una manera que tenemos de medir ángulos. La vuelta entera a un círculo, bueno, a una circunferencia, ¿vale? Una vuelta son 2 pi radianas. ¿Vale? Igual que en grados, una circunferencia barre 360 grados, en radianes son 2 pi. ¿Vale? Es lo mismo, 2 pi que 360 grados. 2 pi radianes, ¿vale? Bien. Hasta aquí parece que no estoy diciendo mucho, ¿vale? Pero vamos a ponerlo en práctica enseguida. Voy a borrar cosas, ¿eh? Estoy grabando el vídeo, por cierto. ¿Qué cosas nos interesan de MCU? Nos interesan, sobre todo, un par
de magnitudes o un par de parámetros, ¿vale?, del movimiento que se llaman periodo y frecuencia. ¿Ok? El periodo básicamente va a ser el tiempo que yo tardo en dar una vuelta. ¿De acuerdo? Y la frecuencia va a ser el número de vueltas que yo doy en un segundo. ¿Vale? Lo voy a poner, ¿vale? Periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Y la frecuencia es el número de vueltas en un segundo, ¿vale? ¿Veis bien? He hecho la letra un poco pequeña para hacer más cosas abajo. Vale, mirad, tanto una como la otra va a depender de lo rápido que yo me mueva en un MCU. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea mi velocidad angular, mayor frecuencia voy a tener, más vueltas voy a dar en un segundo. Y menor será el periodo, menos tiempo voy a tardar en dar una vuelta. ¿Me seguís? Al final, fijaos que si cuando esta sube y esta sube, esta baja, significa que la frecuencia y la velocidad angular son directamente proporcionales. Y al revés, que la velocidad angular y el periodo son inversamente proporcionales. Vamos a ver las fórmulas y lo veréis enseguida. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Fijaos, si yo aquí tengo que esto es el número de vueltas que yo doy en un segundo, poner que doy 2 vueltas por 2pi son 4pi radianes en un segundo. De manera que podemos relacionar la frecuencia con velocidad angular de esta manera. Y además, podemos relacionarla con el periodo, pero poniéndola inversamente proporcional. Velocidad angular será 2pi partido el periodo. ¿Eso es una F o una T minúscula? Es una F. Es una F. Si quieres. Así. Vale. Pero es una F, ¿vale? Es la F de frecuencia. Vale. 2pi partido el periodo. Fijaos que si yo me fijo en esto, veo que F y periodo también los puedo relacionar. De manera que la frecuencia es 1 partido el periodo. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo una frecuencia, por poner un ejemplo, de 5 vueltas por segundo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en dar una sola vuelta? Pues el periodo será 1 partido 5 vueltas por segundo. Y estos son 0,2 segundos. Fijaos que en 0,2 segundos doy una vuelta. A los 0,4 he dado 2. A los 0,6 he dado 3. A los 0,8 he dado 4 vueltas. Y al segundo he dado 5 vueltas. ¿Lo veis? Esta es la relación que hay entre las dos. Y las dos las podéis relacionar con la velocidad angular de esta manera. Esto de aquí. ¿Vale? ¿En qué unidades mido cada una de ellas? Periodo es un tiempo. De manera que en el sistema internacional lo vamos a medir en segundos, ¿vale? Pero frecuencia no es un tiempo en sí, es el número de vueltas que se dan en un segundo. Las vueltas, no tenemos unidades para las vueltas. Es decir, vueltas no es ninguna unidad. De manera que, o oscilaciones o lo que sea, la frecuencia, ¿vale? Es el número de veces que ocurre algo en un segundo. De manera que lo único que se pone es nada, ¿vale? Esto es el símbolo de nada,
partido segundo. Esto también se representa como segundos a la menos 1, ¿vale? Es decir, 1 partido segundo, o comúnmente hercios, ¿vale? O hertz. Básicamente lleva el nombre de la unidad, pues como pasa con la energía, etcétera, pues de un físico, ¿vale? Hertz. Supongo que os sonará. Todos estos tres es lo mismo. Bueno, no es que sea lo mismo, sino que están relacionados, ¿vale? La velocidad angular es lo rápido que me muevo yo girando, ¿vale? Sí, estas tres cosas sí son las mismas. Es nada partido segundo, o segundo a la menos 1, o hercios, ¿vale? Las tres formas son correctas. Sobre todo estas dos. Segundos a la menos 1 y hercios. Supongo que os sonará de tema de frecuencias, por ejemplo, os puede sonar en informática, os puede sonar en telefonía móvil, por ejemplo, cuando hablamos de megahercios, etcétera. ¿Os suena? Por ejemplo, la banda 4G está en los 800 megahercios, ¿vale? 800 megahercios, me cargo cosas aquí. 800 megahercios, mega, acordaos que es 10 a la 6, ¿vale? Son 800 millones de hercios. Eso significa que la onda que recibimos de 4G da 800 millones, ¿vale?, de oscilaciones en un segundo. ¿Vale? Vale. Teniendo esto así, vamos a ver ahora un ejemplo de un problemilla típico en el que básicamente va a ser muy parecido a lo que yo más adelante os voy a pedir. Básicamente es que me consigáis sacar todos estos parámetros de un enunciado, ¿vale? Y luego veremos cómo relacionar la velocidad de giro, la velocidad angular, con la velocidad lineal. Correcto. Todo correcto. ¿Estáis bien? Vale, es que mi set de grabación es esto. ¿Vale? Es una mesa y dos taburetes, uno encima del otro. Entonces, bueno, hay veces que hay problemas. La verdad es que es la primera vez que se cae esto, el chiringuito, pero bueno. Está bien, creo que está fuerte, está ahí rocoso. Hombre, pues como se me caiga, pues igual deja de haber física y química en una temporada. Tendría que pegarle el móvil al PC de sobremesa. Vale. Bien. Todo correcto. Me cargo esto. Vamos a ver un problema típico, ¿vale? Voy a poner las fórmulas arriba. Teníamos que la velocidad angular era 2pi por la frecuencia y teníamos que la velocidad angular era también 2pi partido el periodo o que el periodo es 1 partido la frecuencia, ¿vale? Esto es indistinto. La frecuencia es 1 partido el periodo o el periodo es 1 partido la frecuencia. Es lo mismo. Vale. Mirad, normalmente cuando hablamos de un movimiento circular y uniforme, se dan unas velocidades que muchas veces yo creo que reconoceréis que son las RPM o revoluciones por minuto. ¿Suenan? RPM. Por ejemplo, en cuanto a revoluciones del coche o de la moto. Básicamente, algo que gire una lavadora, etcétera, ¿vale? Se dan RPM. Por ejemplo, si un motor va a 3.000 RPM, ¿qué significa 3.000 RPM? Ah, lo dije el otro día en el este. Bueno, vale, es verdad. Pues, vamos a poner 300. ¿Vale? Es súper poco, digamos. ¿Qué son 300 RPM? Son 300 vueltas en un minuto, ¿vale? Esto es
una unidad bastante común para dar en la velocidad angular. Más que en la velocidad angular, es una frecuencia por minuto. Entonces, 300 RPM son básicamente 300 vueltas o oscilaciones o lo que sea, ¿vale? Si yo tuviera un péndulo, os diría, pero bueno, es básicamente lo mismo. También la frecuencia sería el número de veces que el péndulo recorre todo el camino desde el principio hasta que vuelve al principio. Pero bueno, vamos a pensar que son vueltas porque estamos en un MCU. Son 300 vueltas en un minuto. En un segundo dará más vueltas o menos vueltas. Pero en un segundo no puede dar más vueltas. Si en un minuto doy 300, en un segundo, que es más pequeño, va a dar menos vueltas. ¿Cuántas menos? Pues aquí utilizamos un factor de conversión que sea, como minuto está abajo, minuto ahora va arriba. Y en un minuto que tiene 60 segundos, 300 entre 60 son 5, vueltas se queda igual por segundo. Uy, tenemos vueltas por segundo. O si queréis, segundos a la menos 1. O si queréis, hercios. ¿Esto qué es? ¿Es una velocidad angular? ¿Es una frecuencia? ¿Es un periodo? Es una frecuencia. Número de vueltas en un segundo es una frecuencia. De manera que mi frecuencia ya sé que son 5 segundos a la menos 1. ¿Cuál va a ser mi periodo? El periodo va a ser 1 partido 5. La verdad es que lo he hecho igual que el de antes. 1 partido 5 segundos a la menos 1. 1 partido 5 son 0,2 y el segundo a la menos 1 de abajo pasa arriba, porque está en la parte de abajo, segundos. ¿Vale? Bueno, no es necesario que hagáis ese análisis dimensional, simplemente recordad que la frecuencia está en segundos a la menos 1 y que el periodo, que es un tiempo, tiene que estar en segundos. ¿Cuál es mi velocidad angular? Mi velocidad angular es 2pi por la frecuencia, ¿vale? 2pi por la frecuencia. Eso significa que va a ser 2pi por 5. ¿No veis? Que 5... ¿Cómo se pone en la calculadora el pi? ¿O el qué? Lo de segundos a la menos 1 no lo puedes poner. Segundos a la menos 1 es una unidad. Es decir, tú haces el cálculo que tengas que hacer y la unidad es segundos a la menos 1. No os preocupéis por lo de segundos a la menos 1. ¿Vale? Si la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, 2pi por 5 hercios van a ser 10pi radianes por segundo. Pero lo quitas en la solución. ¿Aquí o dónde? Aquí básicamente pensad que una vuelta son 2pi radianes. Entonces, cuando... No, bueno, no es que lo quite, es que fíjate que aquí... es que, a ver cómo te lo digo. Segundo a la menos 1 es lo mismo que 1 partido segundo. ¿Vale? Entonces, aquí que no tengo unidades, esto es 1 partido 1 dividido por 1 partido segundo. Entonces, esto que es una división se hace cruzado, 1 por segundo va arriba y 1 por 1 va abajo. Y entonces aquí el resultado se queda en segundos. Pero básicamente es porque estos son potencias que tienen exponente negativo. Acordaos que cuando yo tengo una potencia con exponente negativo, la puedo volver positiva si la cambio de orden en la fracción. Si la paso de numerador a denominador o viceversa. Si yo tengo 1 partido 3 elevado a menos 4, esto es lo mismo que 3 elevado a 4 arriba en positivo. Esto al final son mates de potencias. Y con las unidades pasa lo mismo. Como aquí tengo segundos a la menos 1, pero está en la parte de abajo de la fracción, esta unidad luego se queda positiva arriba. Al final tenemos que si una vuelta son 2pi radianes,
2 pi radianes por 5 vueltas son 10 pi radianes por segundo, ¿vale? Porque estas vueltas eran en un segundo. Luego, mi velocidad angular son 10 pi radianes por segundo. Y con esto ya puedo hacer todo lo demás. Pensad que me podrían decir, ¿qué ángulo recorre en 7 segundos? Bien, si pensamos que vamos a partir siempre desde el cero, porque realmente para saber lo que recorre en 7 segundos me da igual desde dónde empiece, yo empiezo a contar desde ahí y ya está. Mi ángulo inicial es 0, ¿vale? 0 radianes. Mi ángulo final no lo sé, es lo que me están preguntando. Mi tiempo son 7 segundos y mi velocidad angular, que ya la he sacado antes, son 10 pi radianes, ¿vale? 10 pi radianes por segundo. Fijaos que esto es lo mismo que coger el número pi, que es 3, 14, 15, 9, 6, 2, 4, lo que sea, ¿vale? Multiplicarlo por 10, es decir, que esto sería 31,415 radianes por segundo. Pero lo podéis dejar así y está bien también, ¿vale? Pensad que si lo dejáis así, si luego tenéis que calcular frecuencias o algo así, al dividir por 2pi, los pi se van y se os queda más fácil. Pero vale, si tenemos todo esto, vamos a aplicar la fórmula que conocemos de MCU. ¿Cuál? Que mi ángulo final debe ser un ángulo inicial más una velocidad angular por el tiempo. Luego, mi ángulo final va a ser mi ángulo inicial, que es 0, ¿vale? Yo he empezado a moverme y he empezado a 0 grados o a 0 radianes, más una velocidad angular, 10 pi radianes por segundo, por el tiempo, que son 7 segundos. Esta multiplicación da 70 pi, así que mi ángulo será 70 pi. ¿El ángulo en qué clase de problemas te lo dan? Es posible que te lo pidan más que te lo den, en realidad. A menos que te digan, ha dado, yo qué sé, un giro de estos radianes en estos segundos. Lo más normal es que os lo pidan. La fórmula es esta. ¿Vale? El ángulo final, sí, se expresa en radianes. El ángulo final va a ser el ángulo inicial más una velocidad angular por el tiempo. Fijaos que aquí me ha salido que mi ángulo final son 70 pi, ¿vale? Sí, la verdad es que MCU solo tiene esa fórmula. Ahora veremos un par más, porque para estudiar el movimiento solo hay esta fórmula. Pero luego se puede calcular qué velocidad lineal se tiene o cuál es la aceleración normal. Entonces, ahora veremos eso, pero esta es la principal. Cuando yo quiero calcular un espacio recorrido, una velocidad, utilizo esto. Esto y estas dos. Vale. Estos 70 pi que me preguntas, Alec, ¿vale? Sí, claro, puedo repetir. Básicamente esta es la fórmula principal, ¿vale? Que vamos a utilizar en MCU para calcular básicamente ángulos. Por cierto, aquí se me ha ido y no es normal que se me vaya. Ángulos recorridos en un tiempo determinado, ¿vale? Cuando yo estoy girando algo. Fijaos que aquí tengo el ángulo final, este es el ángulo inicial, suele ser 0, porque yo solo quiero saber cuánto me he movido en el tiempo que me dicen. Esto es la velocidad angular y esto es el tiempo que yo tardo en recorrer ese ángulo, etc. Mi ángulo final será, si yo sustituyo, en este caso, 70 pi. ¿70 pi qué? 70 pi radianes. ¿Vale? 70 pi radianes. ¿Esto cuántas vueltas son? No es necesario, lo puedes dejar en 70 pi. De hecho, en la calculadora es mejor que pongas 70 pi. Porque si tú pones aquí 70 pi, ¿veis la calculadora? Si pones 70 pi y le das, ya te pone todos los decimales, los casi infinitos que puede calcular la calculadora, ¿vale? Te los pone aquí. Entonces, no tienes que hacer nada más. Si yo calculara y dijera, no, es 219,91 y ya a partir de ese momento empiezo a utilizar 219,91, lo que va a pasar es que estoy aproximando y al final me dará un resultado que se va un poco
del resultado real, ¿vale? Pensad que esto aquí no tiene mucha importancia porque estamos estudiando y estamos aprendiendo, pero el día que tengáis que hacer, si algún día llegáis a hacer algo relacionado con la geometría, por ejemplo, sois arquitectos y tenéis que hacer un puente, necesitáis hacer una bóveda que tenga un radio de curvatura determinado, pues si no utilizáis bien las unidades, pues igual ese arco no está muy bien. Y en lugar de durar 200 años, os dura 2 meses, se cae, se mueren personas, quiero decir, las cosas hay que hacerlas bien, ¿vale? Vale, aquí tengo que este ángulo son 70 pi radianes. ¿Esto cuántas vueltas son? ¿Podría calcular cuántas vueltas son? Sí, podría calcular cuántas vueltas son. ¿Cómo? Pues 70 pi radianes, teniendo en cuenta que una vuelta son 2 pi radianes, pues simplemente cogéis el ángulo que tengáis, el que habéis recorrido, lo dividís por 2pi y os da las vueltas. 70 entre 2 es 35, pi y pi se van, por eso es interesante dejarlo con pi, ¿vale? Y estos son 35 vueltas. ¿Esto lo podríamos haber calculado de otra manera? Por supuesto. Si yo sé que doy 5 vueltas en un segundo y estoy 7 segundos haciendo algo, pues 7 por 5, 35 vueltas. Quiero decir, era más fácil de calcular realmente, ¿vale? De hecho, en el 60 y... no sé si es 5 o 6, ya no me acuerdo el número, pero básicamente teníais una frecuencia y teníais un tiempo y teníais que dar... ¿se puede hacer de la segunda forma solo? Sí, claro. Quiero decir, si al final todo esto son estrategias para llegar al mismo sitio, ¿vale? Pero si te piden cuál es el ángulo final, vas a tener que utilizar esta, ¿ok? Esta forma es simplemente una manera de utilizar la frecuencia a nuestro favor, ¿vale? Como frecuencia son vueltas en un segundo, pues yo multiplico por el tiempo y ya tengo las vueltas que hay en 7 segundos o en el tiempo que me digan. ¿Hasta aquí guay? Vale. ¿El resto bien? ¿Está Diego bien? Me lo cargo, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Cargarme cosas. Como, por ejemplo, mi set de grabación. Que lo estoy grabando, tranquilo, dale. Lo estoy grabando. Luego le echas un vistazo si quieres. ¿Vale? De todas formas, también está todo esto en el otro vídeo que os pasé y en el tema de Aula Planeta. O sea que lo tenéis todo ahí. Ya os dije que no íbamos a ver, por lo menos este año, el MCUA, que es el movimiento circular uniformemente acelerado, porque creo que se nos escapa un poco. Y ya está, quiero decir que no mucho más, ¿vale? Vamos a ver en profundidad el MCU, pero no vamos a ir más allá. Vale, más cosas. Hemos hablado de una velocidad angular, ¿vale? Este ángulo es el inicial, este es el final, de manera que cuando yo estoy girando, lo que recorro es lo que cambia mi ángulo en un tiempo determinado, ¿vale? Esto es mi velocidad, es cuánto cambia mi ángulo en un tiempo determinado. Si cambia 1 radián en un segundo, voy a 1 radián por segundo. Si cambia 2 radianes por segundo, voy a 2 radianes en un segundo, 2 radianes por segundo. Si cambia, yo qué sé, pi radianes en un segundo, voy a pi radianes por segundo. Es así de sencillo, ¿vale? Es el ángulo que yo recorro en un tiempo determinado. Bien. Esto es 0 radianes. Esto de aquí, cuando yo he recorrido... ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo. Cuando yo recorro pi medios, o sea, pi medios 90 grados, estos son pi medios radianes, es decir, 1/4 o medio pi, digamos, ¿vale? Esto, que son 180, son pi radianes. Fijaos que si una vuelta entera son 2pi, media vuelta son pi, la mitad de 2pi, ¿vale?
Y 90 grados son pi medios. Es decir, la cuarta parte de 2pi. ¿Ok? Esta de aquí abajo, que serían 270, son 3/4 de pi. Y finalmente, si damos una vuelta entera, que son 2pi radianes, ¿vale? Volvemos al sitio original. Bien, esto creo que también lo sabéis de mates porque habéis hecho trigonometría y creo que habéis empezado ya a ver un poco cómo funciona esto del seno y del coseno, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero centrar en esto. Simplemente que entendáis que en un movimiento circular, ¿vale? No voy a hablar de ángulos en sí y si me dan los ángulos en sí, tendré que utilizar un factor de conversión. Si a mí me dicen que hago un giro de 60 grados, tendré que utilizar este factor de conversión, que hay 2pi radianes en 360 grados. ¿Me seguís? De manera que 60 entre 360 por 2pi radianes me dé ese ángulo 60 en radianes. ¿Ok? 60 entre 360 es un sexto, 2 sextos son 1/3 de pi radianes. Es decir, que si estos son 60 grados, este de aquí, estos son 1/3 o pi partido 3 radianes. ¿Vale? Podéis utilizar esto. Lo digo por si en algún ejercicio o vosotros planteáis alguna situación de la vida cotidiana que queráis calcular una velocidad angular, etcétera. No sé si seréis tan frikis de decir, voy a calcular la velocidad angular de esa noria en la feria, ¿sabes? Y todo el mundo ahí esperando para montarse y tú ahí con una calculadora calculando la velocidad angular como un friki. Bueno, está bien, ¿eh? Lo podéis hacer y es súper precioso y bonito. Porque antes de esperaros a ver cuánto tiempo tarda cronometrando una vuelta, pues antes que nadie podéis saber cuántas vueltas va a dar en un segundo o cuánto tarda en dar una vuelta o etc. ¿Vale? O incluso a qué velocidad va sabiendo el radio. Y ahora veremos eso. Esto simplemente, ya os digo, es para que si tenéis el ángulo en grados, podéis calcular, ¿vale? La velocidad angular en radianes por segundo, etc. Primero pasáis este ángulo a radianes y luego ya utilizáis el tiempo y lo calculáis. Bien. Aparte de esto, fijaos que si yo tengo un movimiento en el que estoy girando una determinada cantidad de ángulo, estoy recorriendo una determinada cantidad de ángulo en un tiempo determinado, lo que yo tengo es una velocidad angular. ¿Vale? Estoy haciendo esto en un tiempo determinado, lo que yo tengo es una velocidad angular. ¿Los grados se ponen en la calculadora tal cual? Pues, hombre, sí, porque al final lo que tú quieres hacer básicamente es... pasa que esta calculadora es un poco antigua y entonces no os deja las cosas en forma de pi. Pero las vuestras sí. Cuando ponéis, por ejemplo, 70 pi y le dais a dividir entre 2, os pone 35 pi, por poneros un ejemplo. Aquí simplemente yo haría 60 por 2 pi dividido entre 360 y ya el resultado que me sale, que a vosotros saldría... bueno, vale, ok. Si tenéis pi partido 3... si os sale en la calculadora pi partido 3, está bien. Si no, pues os saldrá esto. Y ya está. Quiero decir, ponéis esto y cogéis 3 decimales y está bien también. No os preocupéis. Vale. Más. Esto de aquí... Ah, pero no se pone el signo ese de lo grado. No pongáis el signo. Olvidaos. Es decir, hacedlo como si fuera un número normal. ¿Vale? Porque si ponéis el simbolito... básicamente vuestra calculadora se pasará al sistema sexagesimal, que intentará, bueno, sexagesimal, que intentará que los grados sean grados, que haya minutos de 60 minutos, que haya segundos de 60 segundos, es decir, esto de... Intentará pasarse a este sistema y no conviene que se pase al sistema, ¿vale? O sea que no pongáis lo de los grados, no es necesario. Vale. Si yo digo que recorro un ángulo determinado en un tiempo, hablo de que tengo una velocidad angular, ¿vale? Pero cuando yo voy en un coche y estoy haciendo una curva, mi velocímetro no me dice mi velocidad angular.
Me dice la velocidad lineal, es decir, me dice a qué velocidad estoy recorriendo un espacio, no un ángulo, sino un espacio. ¿Cuánto hay de aquí a aquí, verdad? Pues ese espacio en un tiempo determinado. Luego me está diciendo la velocidad lineal, ¿vale? La que conocíamos ya de MRU como V, ¿ok? Luego, esto es lo que cambia mi ángulo en un tiempo determinado y esto es el espacio que yo recorro en un tiempo determinado, ¿vale? Esto de incremento de t simplemente es el tiempo inicial y el tiempo final. La mayoría de las veces esto será t y ya está, ¿ok? ¿Cómo puedo relacionar ambas? Pues las puedo relacionar con el radio. Si yo conozco el radio, ¿vale? Puedo relacionar una y la otra. Esto viene porque supongo que en mates, no sé si este año, pero el año anterior, o espero que algún año, os hayan enseñado a calcular arcos de un círculo. Básicamente sabéis que la longitud de un círculo es 2pi por el radio, ¿verdad? Y que el arco de un círculo, si yo tengo aquí, por ejemplo, yo qué sé, 50 grados, pues es 50, no sé si os suena esto. Entre 360 por 2pi por el radio. Es decir, para calcular arcos. Arcos significa que en lugar de calcular toda la longitud de la circunferencia, yo quiero calcular únicamente esta distancia. ¿Vale? No. Ok. Estupendo. Robot Emilio. Vale. Pues básicamente, nada, tranquilos. Cosas mías. Vale, básicamente os voy a plantear la fórmula y ya. La velocidad lineal, es decir, en metros por segundo, va a ser mi velocidad angular, que está en radianes por segundo, por el radio, ¿vale? Esto de aquí. Fijaos que cuanto mayor sea el radio, si yo tengo una misma velocidad angular, mayor es la velocidad a la que se mueve ese objeto, ese móvil, ese punto, etcétera. ¿Vale? Es un 30,50. Es un 50. Pero bueno, da igual, es un ejemplo. Quiero decir, realmente aquí lo que vais a tener es un incremento de ángulo. O si queréis aquí ponemos alfa y ya está. Quiero decir, no os preocupéis. Vale, velocidad lineal en metros por segundo será mi velocidad angular por el radio. ¿Eso qué significa? Pues imaginad que tengo yo una rueda de coche, ¿vale? Una rueda de coche que da 100 vueltas por segundo, ¿vale? Y tengo una rueda de, yo qué sé, de camión que da 100 vueltas por segundo. El radio de esto, por ejemplo, es 20 centímetros y el radio de esta es 40 centímetros. ¿Vale? El radio de esta es el doble que esta. Fijaos, 100 vueltas por segundo, si yo utilizo esto, porque esto es una frecuencia, vueltas por segundo, acordaos que es una frecuencia. Si yo utilizo esto, mi velocidad angular será 2pi por 100, 200pi radianes por segundo, en los dos casos. Es decir, la velocidad angular de la rueda del coche y la velocidad angular de la rueda del camión es la misma, ¿vale? Pero la velocidad lineal depende del radio, lo que significa que la rueda que sea más grande o que tenga mayor radio va a ir más deprisa. ¿Me seguís? Porque esa rueda que tiene un radio tan grande, cuando hace una vuelta entera, está recorriendo todo este espacio en el mismo tiempo que esta recorre solo este espacio pequeñín. De manera que, aunque el giro lo dan en el mismo tiempo, como esta rueda es mucho más grande, recorre más espacio. Es básicamente como si tuviéramos un niño pequeño y un adulto, ¿vale? Ambos estuvieran andando y los dos fueran a la misma velocidad de pasos por segundo.
Es decir, uno da un paso, pues imagina que da un paso por segundo. El niño pequeño y el adulto, ¿vale? El niño pequeño, como tiene las piernas más cortas, va a recorrer menos espacio. Y aunque van al mismo ritmo, a un paso por segundo, al final el adulto recorre más espacio porque tiene las piernas más largas. Con esto pasa lo mismo, ¿vale? Cuanto mayor es el radio, mayor es la velocidad lineal. Eso, y perdón que me pase, porque me pasa bastante, pero es que es muy útil en este sentido, me voy a volver a la astronomía, ¿vale? Por cierto, ya he visto vuestros trabajos de astronomía, están bastante bien. Borro aquí cosas. Si esto es el polo norte de la Tierra, ¿vale? Vamos a imaginar que esto es el polo norte y estamos mirando la Tierra desde arriba, ¿vale? La Tierra hace un movimiento de rotación, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. ¿Cuál es la velocidad angular de la Tierra? ¿Sabríamos calcularla? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el periodo? ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? 24 horas. Luego, si el periodo son 24 horas, ¿cuál es la frecuencia? La frecuencia es 1 partido 24 horas. Es decir, 24 horas a la menos 1. Fijaos que esto en sí no son unidades del sistema internacional. Necesito que esto esté en segundos, ¿vale? Para que esto esté en segundos, el tiempo debería estar en segundos. Básicamente sería 24 por 3.600, que calculamos cuánto es. 86.400. Un segundo, que se me queda la garganta seca. Ahí. 86.400 segundos. ¿Cuánto será mi frecuencia? 1 partido 86.400. ¿Vale? Que va a ser un número bastante pequeñito. 1,16 por 10 a la menos 5. 1,16 por 10 a la menos 5 vueltas por segundo o segundos a la menos 1. ¿Vale? Es decir, tienen que pasar 86.000. T es tiempo o posición. Es tiempo. Es el periodo. ¿Vale? Es el tiempo que se tarda en dar una vuelta entera. Y frecuencia es el número de vueltas que se dan en un segundo. Luego, en un segundo doy estas vueltas, un número súper pequeñito. Pensad que esto es 0,000116 vueltas por segundo. Y obviamente tienen que pasar muchos segundos en un día, estos 86.400, para que yo pueda dar una vuelta entera. El 3.600 viene de que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Esto lo vimos al principio del curso, ¿vale? 60 por 60 son 3.600. Luego, ese 300 viene porque hay 300 segundos en una hora. ¿Ok? Vale. ¿Cuál es mi velocidad angular al final? Pues acordaos que mi velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Si lo tenía ahí escrito, yo también. Sí, es que lo estaba pasando a segundos. Luego, en mi caso, mi velocidad angular será 2pi por mi frecuencia, que es 1,16 por 10 a la menos 5 vueltas por segundo, ¿no? Segundos a la menos 1. Luego, ¿esto qué es? Esto por 2pi. Estoy intentando, al final, sacar cuál es la velocidad lineal de la Tierra, ¿vale? En rotación. 7,27 por 10 a la menos 5. Pues estos son 7,27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. Vale, tampoco parece que me dé mucha información.
Sí, se pone porque se tiene que poner. La frecuencia tiene unidades de hercios, Hz o segundos a la menos 1, sí. Vale, mirad, esto de aquí no me da mucha información, simplemente que me muevo un ángulo muy pequeño en un segundo. Es decir, fijaos que apenas se habrá movido nada en un segundo. Ahora mismo están pasando segundos, la Tierra está rotando, ¿vale? Pero el movimiento que hace en ángulo es bastante pequeño, ¿vale? Tienen que pasar 24 horas para que estemos en la misma, digamos, posición, en el mismo ángulo. ¿Vale? Pero ahora yo puedo relacionar, sabiendo esto, qué velocidad tengo en metros por segundo si sé el radio. El radio de la Tierra, ¿vale? Son 6.370 kilómetros, aprox, depende de dónde estemos, pero bueno, ¿vale? Son 6.370 kilómetros. Que si lo pasamos a metros son 6.370.000. ¿Ok? Ya está. Velocidad lineal será mi velocidad angular, 7,27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo, ¿vale? Por el radio en metros, 6.370.000 metros. Esto fijaos que va rápido, ¿eh? 463,24 metros por segundo, ¿vale? A 463,24 metros por segundo. Que si lo pasamos a kilómetros por hora, recordemos que podíamos hacer el factor de conversión o multiplicar por 3,6, da casi 1.700 kilómetros por hora, ¿vale? 1.667. Luego, la velocidad lineal de la Tierra en un punto, ¿vale?, que esté en la superficie es de 1.667 kilómetros por hora. Es decir, rotamos a 1.667 kilómetros por hora, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Dime. Dígame. ¿Has pasado los números largos? A lo de notación científica, sí. Sí, porque me daba esto, que es un número que, bueno, es relativamente largo, entonces lo he trabajado de esta forma, que es en notación científica. Sí, se puede hacer sin la notación científica. La notación científica simplemente es para no utilizar tanto cero ni a la derecha ni a la izquierda, pero se puede hacer normal, por supuesto. Es decir, la calculadora funciona exactamente igual si le pones notación científica o no. El problema viene cuando ya os salen cantidades que no caben en la calculadora poniéndolas normal. Por ejemplo, algo que esté a la menos 17, pues no os caben los ceros en la calculadora. Entonces necesitáis usar la notación científica sí o sí. Pero para estas cosas no vais a tener casi nunca el caso en el que los números sean tan grandes o tan pequeños como para tener que utilizar notación científica, ¿vale? Mirad, 1.667 es si todo mi radio son los kilómetros que tiene de radio la Tierra. Es decir, en un punto del ecuador en la superficie sí que iré a esta velocidad. Pero, ¿y si estoy aquí, en el mismo polo norte? Estoy a una distancia, por ejemplo, de solo 1.000 kilómetros. Pues solo 1.000 kilómetros de radio desde el eje que gira la Tierra, es decir, que es básicamente más o menos, porque realmente la Tierra hace un poco de precesión y gira un poco extraño. Bueno, la Tierra y todos los planetas. Pero vale. Si estamos a 1.000 kilómetros del punto en el que gira la Tierra, ¿vale?, del eje de giro, imagina que yo pongo aquí una madera y esto es como un disco que puedo hacer que gire así, ¿vale? A 1.000 kilómetros mi velocidad lineal no será la misma.
obviamente yo voy a tardar un día en recorrer, en hacer todo un giro completo, ¿verdad? Pero a 1000 kilómetros mi velocidad lineal, como depende del radio, va a ser mucho más pequeña. En lugar de multiplicar por 6 millones y pico, lo que yo multiplicaría es por 1.000.000, que son 1000 kilómetros, 1000 kilómetros por 1000 metros que hay en un kilómetro, 1.000.000 de metros. Y yo multiplico esto por 1.000.000, me sale, en este caso, 72,7 metros por segundo. Que si lo pasamos a kilómetros por hora, son 261,72 kilómetros por hora. Es decir, en el polo norte se rota más despacio en velocidad lineal. Es decir, este punto recorre un espacio, este espacio de hecho, cuando gira a una velocidad mucho más pequeña, ¿vale? Todos los puntos de esta línea, este punto, esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad, todas recorren una vuelta entera en 24 horas. Pero las que están más alejadas del centro de giro, del eje de giro, recorren mucho más espacio en esa vuelta completa, de manera que irán mucho más rápido, ¿vale? En el ecuador, los puntos del ecuador de la Tierra giran mucho más rápido que los puntos que están más al norte o más al sur, porque están más cerca del eje de giro. Poco más, ¿vale? Esto, bueno, un poco más realmente, ya está. Si yo voy a la misma velocidad, ya lo veremos cuando vemos gravitación, pero hay una cosa que se llama momento angular, y hablaremos de la conservación del momento angular, y es lo que hace que un patinador, pero ya lo veremos, es lo que hace que un patinador, por ejemplo, alguien de patinaje sobre hielo, cuando abre los brazos va lento y cuando cierra los brazos va mucho más rápido. ¿Os suena? Pues ya veremos un poco de movimiento de este estilo, pero aplicado a la conservación del momento angular. Pero eso ya vendrá. Primero tenemos que dar la fuerza, luego gravitación, es decir, ya vendrá. De momento, lo único que me queda por explicar, y lo hago muy rápido, es aceleración normal. Os cuento un poco cómo va en 5 minutos o menos y ya lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Hasta aquí lo habéis entendido? De momento, las fórmulas que hemos visto... Hola, Jorge. De momento, las fórmulas que hemos visto han sido esta, que es para calcular un ángulo final a partir de la velocidad angular y el tiempo, ¿vale? Hemos visto esta, y yo puedo relacionar la frecuencia aquí con la velocidad angular, esta, y una combinación de ambas, esta, ¿vale? Hemos visto esta. Y nos falta ver esta. La pongo debajo. Pero son la misma, ¿eh? Vale. ¿Qué es esto? Esto es aceleración normal. Pensad que si yo estoy describiendo un movimiento que es circular, ¿vale? ¿4? Uy. Si yo estoy describiendo... No, tranquilo. Si yo estoy describiendo un movimiento que es circular, esto es como con el WhatsApp, ¿no? En plan, me he equivocado de chat. O sea que igual aquí es un poco complicado equivocarse de chat.
si estoy describiendo un movimiento circular, mi velocidad en este punto va en esta dirección, en este punto va en esta dirección, en este punto va en esta dirección. Mi velocidad está cambiando todo el rato. Si está cambiando todo el rato es porque tengo algo que hace que cambie. Tengo una aceleración que modifica esa velocidad. Esa aceleración es la que conocemos como aceleración centrípeta o en mates y física normal. ¿Vale? Normal porque es normal a la superficie de giro. Si esto es la trayectoria de giro, yo voy hacia aquí, yo voy hacia aquí, ¿vale? Sí, voy a tener una aceleración que es normal, es decir, que es perpendicular a mi trayectoria. Luego esto va a ser la aceleración normal, esto va a ser la aceleración normal, esto también, esto también, esto también, esto. Lo que hace es cambiar mi velocidad de trayectoria, ¿vale? Está haciendo que describa una trayectoria circular. Esta aceleración normal, si os la piden, es la velocidad lineal al cuadrado partido R. Pero sabemos esta de aquí. Sabemos que la velocidad lineal es omega, velocidad angular, por R, el radio. Luego podemos convertir esta, V es velocidad angular por R, todo al cuadrado. Esto será velocidad angular al cuadrado por R al cuadrado partido R. Un radio de aquí se va con el de abajo y me queda que la aceleración normal también puede ser esta o puede ser esta. Va a ser velocidad angular al cuadrado por R. Esto es básicamente si os lo piden. Os piden, oye, ¿cuál es la aceleración centrípeta o cuál es la aceleración normal? Pues la podemos calcular con estas dos fórmulas. Si yo sé la velocidad lineal, simplemente esto. Si yo ya he calculado, como habíamos hecho en el ejercicio anterior, velocidad angular y demás, puedo utilizar esta. ¿Vale? Pues estas son las fórmulas de MCU. ¿Ok? Parecen varias, pero no son tantas, ¿eh? Todo esto quedará grabado y guay. Alex, si quieres ahora ponte el vídeo de los últimos minutos, ¿vale? Y lo revisas. Sobre todo si habéis tenido cortes o cosas así, ¿vale? Yo ahora recibiré un vídeo, el archivo con la grabación y os paso el archivo o lo subo a YouTube y os paso el enlace. ¿De acuerdo? Venga. Espero que paséis buena semana y que estéis bien. Chao.